Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que ha estado en la mente de muchos de ustedes, un tema que ha generado mucha especulación y debate en las redes sociales y en la prensa del corazón. Sí, estoy hablando de la ruptura entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminó una de las parejas más queridas de la televisión turca? Antes de que nos metamos de lleno en la carne del asunto, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al tema. La relación entre Mert y Afra, como muchos saben, surgió en el set de la exitosa serie Yalan. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su interpretación de Seyran y Ferit cautivó a audiencias en todo el mundo. Se convirtieron en una de las parejas más populares y admiradas del momento. Cada foto, cada aparición pública, cada entrevista era analizada al milímetro por sus fans. Se les veía felices, enamorados, disfrutando de su relación. Por eso, cuando surgieron los rumores de ruptura, muchos no lo podían creer. ¿Cómo era posible que una pareja tan aparentemente sólida y feliz se separara? Las especulaciones comenzaron a volar. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de terceros en discordia. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Lo primero que quiero aclarar es que, como ocurre en la mayoría de las rupturas, la verdad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que se ve desde fuera. Es fácil caer en la tentación de simplificar las cosas y buscar un único culpable, pero la realidad es que las relaciones son complejas y dinámicas, y muchas veces simplemente no funcionan. Analicemos un poco la situación. Mert y Afra eran jóvenes, exitosos y estaban en el ojo público constantemente. La presión de la fama, el escrutinio constante de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Imaginen tener que lidiar con todo eso mientras intentan construir una relación sentimental. Además, ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Yalan les exigió muchísimo tiempo y energía. Las largas jornadas de grabación, los viajes promocionales, las entrevistas, todo esto puede afectar negativamente la vida personal de cualquiera. Es difícil encontrar tiempo para uno mismo, para la familia, para los amigos, y mucho más para una relación. Una de las teorías que más circuló fue la de la infidelidad. Se rumoreó que Mert había tenido un affair con otra actriz. Sin embargo, hasta el día de hoy, no hay pruebas sólidas que confirmen esta versión. Son solo rumores, especulaciones alimentadas por las redes sociales y la prensa sensacionalista. No debemos olvidar que en muchos casos, este tipo de rumores son infundados y tienen como objetivo generar controversia y vender más revistas. Otra teoría apunta a las diferencias irreconciliables. Se dice que Mert y Afra tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Quizás uno quería sentar cabeza y formar una familia, mientras que el otro prefería enfocarse en su carrera profesional. Quizás tenían diferentes valores o prioridades. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber erosionado la relación hasta hacerla insostenible. También se habló de la influencia de sus respectivos círculos sociales. Se rumoreó que algunos amigos o familiares de Mert no aprobaban la relación con Afra, y viceversa. La opinión de los seres queridos puede tener un impacto significativo en una relación, especialmente cuando se trata de personas jóvenes e influenciables. Pero independientemente de las razones específicas que llevaron a la ruptura, creo que hay un factor clave que no podemos ignorar: la juventud. Mert y Afra son jóvenes, están creciendo y evolucionando como personas. Es natural que sus sentimientos y prioridades cambien con el tiempo. Lo que pudo haber funcionado al principio de la relación, puede que ya no funcione después de un tiempo. En definitiva, creo que la verdad detrás de la ruptura entre Mert y Afra es una combinación de varios factores: la presión de la fama, las exigencias laborales, las diferencias personales, la influencia de su entorno y, sobre todo, la juventud y la evolución personal. Es importante recordar que son seres humanos, que tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión y a tomar decisiones que sean lo mejor para ellos, incluso si esas decisiones no coinciden con lo que los fans esperan.
Lo que sí podemos decir con certeza es que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos. Ninguna separación es fácil, y mucho menos cuando se trata de una relación tan pública y mediática. Tanto Mert como Afra han guardado silencio sobre los detalles de la ruptura, lo cual es comprensible. Tienen derecho a su privacidad y a procesar sus emociones lejos del ojo público. Ahora, después de la tormenta, ambos parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. Mert sigue cosechando éxitos con Yalan y tiene varios proyectos en puerta. Afra también está trabajando en nuevos proyectos y se la ve radiante y feliz. Les deseo lo mejor a ambos en sus futuros proyectos y espero que puedan encontrar la felicidad, tanto personal como profesional. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y esclarecedor. Hemos explorado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido en torno a la ruptura entre Mert y Afra, y hemos tratado de analizar la situación desde una perspectiva objetiva y comprensiva. En resumen, la verdad detrás de la ruptura es probablemente una combinación de varios factores, incluyendo la presión de la fama, las exigencias laborales, las diferencias personales y la juventud. Lo importante es recordar que ambos son seres humanos y tienen derecho a tomar decisiones que sean lo mejor para ellos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura entre Mert y Afra? ¿Cuál creen que fue la razón principal de la separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando la noticia, un análisis más profundo de la ruptura de Mert y Afra ***. Profundicemos un poco más en los elementos que pudieron haber contribuido a la disolución de esta pareja tan querida. La dinámica de una relación que se desarrolla bajo el intenso foco de la atención pública es intrínsecamente diferente a la de una relación que crece en la privacidad. La fama no solo amplifica las alegrías, sino que también magnifica las presiones y desafíos. *** La tiranía de la fama y las expectativas ***. Para Mert y Afra, la serie Yalan fue un trampolín hacia la fama global. De repente sus vidas se convirtieron en material de portadas de revistas, sus nombres en trending topics y sus acciones en objeto de análisis constante. Esta constante vigilancia puede erosionar la intimidad necesaria para que una relación prospere. Cada cita, cada gesto, cada mirada era interpretada y amplificada, creando una narrativa externa que a menudo chocaba con su realidad interna. Imaginemos por un momento la presión de saber que cada discusión, cada desacuerdo podría filtrarse a los medios y convertirse en un circo mediático. Esta conciencia constante puede inhibir la comunicación abierta y honesta, que es fundamental para resolver conflictos en cualquier relación. Además, la necesidad de proyectar una imagen de perfección frente a los fans y los medios puede crear una brecha entre la persona pública y la persona privada, generando tensión y frustración. *** El drenaje de la vida profesional ***. El ritmo de producción de una serie de televisión exitosa como Yalan es implacable. Las largas jornadas de grabación, los viajes de promoción, las entrevistas, las sesiones de fotos, todo esto consume una enorme cantidad de tiempo y energía. Para Mert y Afra, esto significaba que tenían que equilibrar las exigencias de sus carreras con las de su relación. Es fácil imaginar cómo el agotamiento físico y mental resultante de este ritmo frenético podría afectar su capacidad para conectarse y apoyarse mutuamente. La falta de tiempo de calidad, la dificultad para desconectar del trabajo y la necesidad constante de estar en el personaje pueden crear una distancia emocional y dificultar el mantenimiento de la chispa en la relación. *** Diferencias individuales y direcciones divergentes ***. Más allá de las presiones externas, es importante reconocer que Mert y Afra son individuos con sus propias aspiraciones, valores y necesidades. A medida que crecen y maduran, es natural que sus prioridades cambien y que sus visiones del futuro diverjan. Quizás en un principio compartían una visión común de su relación y de su futuro juntos, pero con el tiempo sus caminos comenzaron a separarse.
Tal vez Mert quería enfocarse en consolidar su carrera como actor, mientras que Afra anhelaba explorar otras facetas de su vida personal o profesional. Quizás tenían diferentes ideas sobre cuándo formar una familia, o sobre cómo equilibrar el trabajo y la vida personal. Estas diferencias, que al principio podían parecer insignificantes, pueden acumularse con el tiempo y convertirse en una fuente de tensión y conflicto. La incapacidad para llegar a un acuerdo sobre estos temas importantes puede llevar a la frustración, el resentimiento y finalmente a la ruptura. *** La influencia del entorno social ***. Como mencioné antes, la opinión de los amigos y la familia puede tener un impacto significativo en una relación, especialmente cuando se trata de personas jóvenes e influenciables. Si algunos miembros del círculo social de Mert o Afra no aprobaban la relación o tenían reservas sobre el otro, esto podría haber creado presión y tensión en la pareja. Es posible que hayan tenido que lidiar con comentarios negativos, consejos no solicitados o incluso intentos de sabotaje por parte de personas cercanas. Esta presión externa puede socavar la confianza en la relación y dificultar la toma de decisiones conjuntas. La inmadurez y la evolución personal ***. Finalmente, no podemos ignorar el factor de la juventud. Mert y Afra comenzaron su relación en una etapa de sus vidas en la que estaban experimentando un rápido crecimiento y cambio personal. Estaban aprendiendo quiénes eran, qué querían de la vida y cómo navegar por el mundo. Es natural que durante este proceso sus sentimientos y prioridades cambien. Lo que pudo haber funcionado al principio de la relación, puede que ya no funcione después de un tiempo. Es posible que hayan descubierto que sus necesidades emocionales y sus expectativas de una relación ya no eran compatibles. La inmadurez también puede haber contribuido a la dificultad para manejar los desafíos que enfrentaron como pareja. Es posible que no tuvieran las habilidades de comunicación o resolución de conflictos necesarias para superar los obstáculos que se presentaron en su camino. El silencio y la especulación ***. El silencio de Mert y Afra sobre los detalles de su ruptura ha dado lugar a una gran cantidad de especulaciones y rumores. La falta de información oficial ha permitido que la imaginación de los fans vuele y que se creen teorías conspirativas sobre las razones de la separación. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y que no están obligados a compartir detalles íntimos de su vida personal con el público. Su silencio puede ser una forma de protegerse a sí mismos y de evitar alimentar el circo mediático que rodea su ruptura. Lecciones aprendidas y caminos a seguir ***. Aunque la ruptura de Mert y Afra es un evento triste, también puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Para ambos puede ser un momento para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en la relación, para identificar sus necesidades y prioridades y para establecer límites claros en futuras relaciones. Para los fans, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas y sobre la importancia de respetar la privacidad y la humanidad de las celebridades. Es fácil idealizar a las parejas famosas y proyectar nuestras propias fantasías en ellas, pero es importante recordar que son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. En última instancia, la ruptura de Mert y Afra es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, incluso cuando parecen perfectas desde fuera. Lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con esperanza y optimismo. El futuro de Mert y Afra ***. Tanto Mert como Afra son talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Mert continúa disfrutando del éxito de Yalan, y seguramente tendrá muchas oportunidades para demostrar su talento en otros proyectos. Afra también está trabajando en nuevos proyectos y se la ve radiante y feliz. Espero que ambos puedan encontrar la felicidad, tanto personal como profesional, y que puedan seguir inspirando a sus fans con su trabajo y su ejemplo. La vida continúa y aunque este capítulo de sus vidas ha terminado, seguramente les esperan muchos otros emocionantes por escribir.